que estamos dando. Tuvimos flor de profesor el miércoles pasado. Hoy vamos a retomar con la serie 3, la parte 3, que tiene que ver con sobreponerse al pasado. Hacemos un simple repaso. Le voy a pedir en un ratito a Seba que me tenga preparada la canción ¿qué sería de mí? De fondo, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Saludamos al Kiki que se va, también a Pela y a, y a Pame. Hay cosas que han pasado en nuestra vida que uno no puede agarrar el auto de volver al futuro para irse al pasado y tratar de cambiarlas. Ahora, lo interesante es que cuando pasa la gracia de Dios, Dios utiliza aún pedazos rotos de nuestro pasado, cosas que algunas no fueron culpa nuestra, sino fueron decisiones de otros que nos afectaron y nos dañaron, y Dios es capaz de tomar esos pedazos de historia y no decir, bueno, acá se terminó, sino cambiar lo que queda. Dios es un maestro para hacer eso. Bastaría con leer Mateo 1, esas largas listas de nombres que aparecen en la Biblia. Este fue hijo del otro, y este de aquel, y uno dice, ¿por qué tantos nombres? Pero en la genealogía de Mateo 1 aparece el plan de Dios para que Jesús venga a la tierra. La Virgen María fue el último eslabón. Ahí da una lista de un montón de nombres, entre ellos aparece Ruth, que era de Moab, que ella creía en dioses paganos, pero Dios utiliza ese pasado de que sufrió desprecio, de que sufrió el que su esposo se murió, y se murió y no era una buena persona, lo dice la Biblia. No sabemos lo que debe haber sufrido Ruth, pero Dios toma los pedazos de esa vida y construye algo nuevo y maravilloso. Dentro de esa genealogía aparece Rahab, que se dedicaba a la prostitución en Jericó, y tiene una única chance de hacer algo, y la Biblia dice, por la fe Rahab, cuando todo Jericó pereció, ella se salvó, ella y toda su familia, y ella aparece también en la lista del plan de Dios para que Jesús venga a salvarnos. Hace un tiempito atrás conocí una chica, no es de acá, es de Estados Unidos, Sarai, ¿sí? Como la esposa de Abraham, y esta chica contaba cómo cuando ella tenía 6 años su papá abusó de ella, y entonces toda su infancia ella vivió con eso, no sabiendo ni cómo contarlo, ni a quién contárselo, ni se lo tenía que contar. Y cuando llegó la edad de la adolescencia, se explotó en reacciones, en decisiones, en días de llorar y llorar y llorar, no sabiendo por qué. Y en su adolescencia, donde más necesitaba seguridad, se sentía más insegura que nunca. Entonces empezaron a venir un montón de reproches, de culpas, de rencores. En esa etapa ella conoce a Jesús. Ya no solamente la historia, sino a ese Jesús cercano, vivo, poderoso. Y el poder del Espíritu de Dios le ayuda a perdonar. A perdonar a su papá, que hacía tiempo que no lo veía. Y uno dirá, qué cosa tan fea. Le arruinó la vida. Bueno, esos son los planes del enemigo. Él viene a matar, a robar, a destruir. Hoy, Sarai no solamente que está totalmente sana de esas heridas que le causaron, que no fue ni culpa de ella, sino que Dios tomó esas heridas, las sanó, y ahora ella se dedica, fundó una casa, un centro, para atender de una forma especial a todas las chicas que son abusadas, que son abandonadas, que no tienen hogar. Entonces decís, ¿cómo el Señor es capaz de agarrar los restos que deja el pecado,
las decisiones que otros tomaron que nos lastimaron a nosotros, las decisiones que a veces nosotros tomamos mal y construir una historia llena de gracia. Fíjense lo que decía Pablo, 1 Corintios 15, 9 y 10. En 1 Corintios 15, 9, él dice, empieza a contar un poco su historia. Saben que Pablo, bueno, era un rompecabezas de muchas piezas. Nació en Tarso, judío no por haber nacido en territorio judío, sino porque sus padres eran judíos. Pero nació en Tarso, y por haber nacido en Tarso tenía ciudadanía romana, doble ciudadanía. Lo que decía, oye, che, yo quiero entrar a Europa y mi bisabuelo era italiano, saqué la ciudadanía. Bueno, Pablo tuvo ciudadanía romana, pero era judío. Por la ciudad donde se crió, aprendió 2 o 3 idiomas. Los padres se le ocurrió que lo mejor que le podía pasar a Saulo era hacer cuenta que era la mejor universidad donde te enseñaban teología de primera mano, es que vaya a estudiar con el rabino Gamaliel. ¿Qué era ir a estudiar? No era una clase de domingo. Por lo general, Gamaliel te tenía que aceptar, así era la historia con los rabinos, y los chiquitos se iban a vivir como discípulos y aprendían todo de su maestro, no solamente lo que les enseñaba de la teología, sino que Gamaliel tenía esta forma práctica de enseñar. Enseñaba la Biblia, enseñaba a amar a Dios y enseñaba un oficio. Así que Pablo, sin saber por qué, nace en Tarso, tiene ciudadanía romana, sabe 2 o 3 idiomas, se cría con el mejor maestro de la ley que había y encima aprende un oficio que era hacer tiendas, ¿sí? Para aquella época hacer tiendas era redituable y aparte conseguías trabajo en cualquier lugar. Con todo este combo de cosas, Pablo era hijo de fariseo, los fariseos eran terriblemente fanáticos, ya su fe en Dios se estorbaba por el fanatismo de querer ser mejores. Jesús tuvo más problemas con los fariseos que con los más pecadores, porque los fariseos en su religión no podían ver al Hijo de Dios, veían en qué se equivocaban, juzgaban a la gente, no se juntaban con lo criticaban a los que, como Jesús se juntaba a comer con los pecadores. Así que se crea se va creando con un celo de fanatismo y llega a decir, yo era fariseo de fariseos. Es como decir, yo le pasaba el trapo a todos. Va juntando las piezas sueltas. En su fanatismo llega a una de las ciudades más antiguas de la tierra, Damasco, que hoy quedan muchos restos porque Siria está en uno de sus peores conflictos de la historia, y va con cartas para perseguir a cristianos aún en otro país. Vuelvo a esto, piezas sueltas. Algunas decisiones tomaron los padres, otra cosa la aprendió por donde nació, por la escuela donde fue, que era de Gamaliel, y otra por decisión propia, matar a los cristianos. Cuando muere Esteban, él tuvo que votar y dijo, estoy a favor. Es más, para que le tiren piedra, déjenme las camperas de la bufanda, yo se las cuido. Toda esa historia. Antes de entrar a Damasco se encuentra con Jesús y ve una luz más brillante que el sol en el mediodía y escucha al maestro diciendo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Te estás haciendo daño a vos mismo. ¿Quién sos? Soy Jesús al que vos perseguís. ¿Qué querés que haga? ¿Hasta dónde llegó esa pregunta? Bueno, Dios agarra esa historia con un montón de piezas sueltas y la mitad del Nuevo Testamento le escribe Pablo. Y casi todo el mundo conocido en aquella época lo evangeliza Pablo. Las iglesias que más se fundaron la fundó Pablo. Pablo llega a hablar con el mismo emperador romano y hace que haya discípulos de Cristo dentro de la misma casa del César. Claro, Pablo podía hablar griego, podía hablar latín, podía hablar hebreo, podía caer a cualquier sinagoga, podía ir al Partenón en Atenas y hablarle a los filósofos griegos porque sabía de todo. Y donde caía tenía trabajo porque hacía tiendas. Y cuando lo quieren azotar dice, momento, soy ciudadano romano, a mí me tienen que juzgar primero. Y todas esas piezas sueltas, Dios las empieza a unir para que este famoso apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 9, ¿cierto? La introducción, ¿a dónde vamos a terminar esta noche? 1 Corintios 15, 9 dice, yo soy el menor de todos los creyentes.
En otra frase dice, yo soy el primero de todos los pecadores, el más pecador de todos. Ni merezco ser llamado apóstol porque yo perseguía a los creyentes. Es más, dice que no es que los perseguía y decía malo. Los azotaba, los encarcelaba, los arrastraba de sus casas y a algunos los obligaba a insultar a Jesús. Era terrible. Y entonces él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es más, hice más que todos los otros apóstoles. Y no es que está sacando chapa. Está diciendo, mirá lo que la gracia puede hacer con los pedazos de historia del pasado. A ver, cuando hablamos de sobreponernos al pasado, estamos hablando de mucho más que decir, bueno, hay que seguir adelante. Y bueno, lo que pasó, pasó entre tú y yo, como dice la canción. No. Estamos hablando de algo mucho más superior. Es como que tiene que sonar algo adentro del corazón y decir, yo creo en que esto que va a poner ahora el Seba sigue pasando. Si no fuera por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no solamente actuó en el pasado y actuó para que nosotros creamos en Jesús. Sigue haciendo cosas en nosotros. Mientras escuchás esta historia, ¿cuántas historias para contar? Pensar que Dios toma los pedazos de nuestro pasado, aún esas cosas que hicimos porque nos obligaron, como ir a estudiar tal cosa, saber un instrumento, cantar, trabajar en esto, vender. Son como cuando el alfarero agarró los pedazos de barro y volvió a amasar, y con su gracia hace una obra sobrenatural. Dios es capaz de agarrar la peor historia de abuso, de dolor, de malas decisiones, de perversión, de oscuridad, y hacer una obra de arte llena de gloria, de hermosura. Antes de arrancar en esta noche, que no va a ser muy extenso, yo te invito a hacer tu oración. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos alcanzaste, nos elegiste a través de Jesús para cambiar nuestra historia para siempre, para hacer todo de nuevo, para aún tomar esas cosas del pasado y hacer que sean un rompecabezas divino, para que hoy podamos ser útiles, no solamente tener nuevas vidas, un proyecto de vida diferente y eternidad, sino ser instrumentos útiles en tus manos, embajadores de tu paz, de tu evangelio. Señor, queremos que en esta noche, al reflexionar en tu palabra, sigas trabajando en nuestro corazón y tu gracia invada nuestros pensamientos, justo esa área donde se generan los conflictos más grandes en nuestra vida. Señor, acarícianos con tu gracia en esta noche. Te alabamos con todo el corazón, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Jesús Adrián Romero, uno de los cantantes favoritos de mi amigo Alberto. Esta canción, que cada vez que uno la escucha te hace tanto bien, pega mucho a cualquier corazón porque todos venimos de historias diferentes. Aún las más felices tienen sus lados de dolor, de tristeza. Y qué bueno es que uno puede sobreponerse a eso. Capitalizar el pasado. La historia se sigue escribiendo. Pero ahora ya tenemos una opción diferente. Ya ahora la historia no la escriben otros. Ni siquiera la escribimos nosotros. Yo nunca tuve buena letra. Una vez fui a aprender árabe al sirio libanés en Santa Fe y fue la única profe que me dijo tenés buena letra. En árabe se ve que tengo buena letra, pero en la otra tengo letra de médico nomás. Pero qué bueno es que
A veces hay otros que en nuestra infancia fueron escribiendo nuestra historia, a nosotros nos tocó heredarla. Llega un momento donde nosotros empezamos con nuestras propias decisiones a escribir. Pero llega un momento donde nos encontramos con Jesús y uno tiene la opción de decir, bueno, sigo escribiendo yo mi historia con mi propia letra, pidiéndole a Dios que de vez en cuando me agarre el liquid paper y borre algunas cosas, o le doy al Señor decir, vos tenés mejor letra, escribí algo. Uno de los versículos preferidos de Mario es Efesios 2:10, que dice, somos poesía suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Quiere decir que Dios, ahora a través de Cristo, escribe una nueva historia. Y te aseguro que el final es mucho mejor que el que cualquiera pueda soñar. Bueno, sobreponerse al pasado. Tiene mucho que ver con pensar distinto, ¿sí? Algo de lo que estuvimos viendo. Es algo interesante que tener comunión con Dios. Ahí tiene un mate, ¿no? Necesito una pluma que me ayude a escribir. Ya está mucha poesía, pero no hay un mate. No importa, se fue. No hay problema. Mirá, allá mi amigo. Capaz que funciona, sí. No importa. Decía que en este tema de escribir una nueva historia tiene que ver con que Dios se ocupa de cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. No sé si alguna vez les conté de chico, yo muchas veces le pedí a Dios, Dios, que mañana me despierte diferente. No sé, que cuando yo esté durmiendo, operá, hacer lo que vos quieras, pero que yo mañana abra los ojos y sea una persona buena, que no la haga renegar a mi papá, a mi mamá, que sea un buen alumno. Y es como que le pedimos a Dios que haga magia. Y Dios no actúa así, es poderoso, no es mago. Y cada vez que Dios quiere hacer algo, primero quiere dialogar en nuestros pensamientos y decir, bueno, entendé por qué haces lo que haces. Pensá diferente. Ahora hay otras clases de figuritas, pero cuando uno era chico, las figuritas repetidas de las que te venían en todos los sobrecitos. Y una difícil valía como 10 figuritas de las otras. ¿Sí? Las figuritas difíciles las tiene el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos las repetidas. A ver, enojarme por cualquier cosa, tener ambiciones que me hacen mal, preocuparme demasiado, hablar mal de otro, tener envidia, tener celo, tener resentimiento, tener dolor, ser pesimista. Son repetidas. Ahora, tener esperanza, tener buen ánimo todos los días y no depende de cómo amaneció, sino de quién está conmigo. Tener el fruto del Espíritu, son todas las repetidas, las difíciles. Entonces, ¿cómo hago para cambiarle a Dios las figuritas repetidas para que Él me dé las difíciles? Tiene que ver con que, a ver, Pablo no había figurita para aquella época. Pablo lo explicaba de esta forma: ropa vieja y sucia con ropa nueva y limpia. ¡Qué bárbaro! Mate lavado y viejo con uno recién cebado y rico. Lo dice en Efesios, lo dice en Colosenses. Es como que era la mejor ilustración que él encontraba para decir que, bueno, esto no se usa más. Se tira porque está viejo, porque está sucio y porque representa otra forma de vida. Y esto sí, todos los días decido ponérmelo. Es algo limpio, es algo que tiene otro color y es algo que representa quién soy. Por eso es interesante que cuando Dios quiere cambiar nuestra forma de vida, jamás va a forzar nuestra voluntad, pero si uno está dispuesto, el Espíritu de Dios es capaz de formar en mi manera de pensar los pensamientos de Cristo. La Biblia dice en Isaías que los pensamientos de Dios son tan elevados comparado con los nuestros que es como está de alto el cielo y la tierra. Hay una diferencia interesante. Sus caminos, igual. ¿Y cómo hacemos para que algo tan elevado y algo tan superficial como lo mío se unan? Bueno, es ahí, el Espíritu de Dios es capaz de revelar a mi mente y a mi corazón, como al tuyo, lo que Dios quiere que pensemos. Lo sabrás, hay gente que viene de contextos y de historias muy feas y se sobreponen y logran cosas muy importantes en la vida.
Y hay gente que tiene todo a su alcance para ser campeón y nunca hizo nada bueno con lo que tenía. Es más, hay dos alumnos que están sentados, uno al lado del otro, tienen los mismos profesores, uno le va re bien en la vida y otro le va re mal. Viven en la misma casa, en el barrio. ¿Cómo puede ser que las historias se vayan planteando tan diferentes? ¿Qué tiene que ver con la suerte y la mala suerte? La Biblia habla de que nuestra suerte depende del Señor. Que en todo caso uno recoge lo que siembra. Y cuando Dios quiere empezar a cambiar nuestro estilo de vida, la Biblia le llama santificar, la palabra santo tiene mala publicidad. La palabra santo nos lleva a alguna imagen que uno habrá visto alguna vez de alguien que hizo bien las cosas y lo representaron con alguien que languidece, que da lástima o que a lo mejor hace mucho que no come. Eso no es santidad. Santidad no es alguien que está tan recluido y tiene tantas cosas prohibidas que pobrecito vive como puede y trata de no hacerle nada malo a nadie, pero tampoco hace nada bueno con su vida. Eso no es santidad. Originalmente la palabra santidad significa, estamos muy conscientes de lo que es la selección, es que alguien te elige para que juegues en una posición. Es alguien que te elige para un propósito inteligente. Eso es santidad. Y claro que tiene que ver con dejar algunas cosas porque prefiero otras. Entonces, es interesante que el Espíritu de Dios va santificando mis pensamientos, va limpiando mis deseos, mis sueños, mi imaginación, a lo que le apunto. Y cuando cambia mi manera de pensar, empiezo a cambiar mi manera de vivir. ¿Qué pasaría si Dios no cambia mi manera de pensar y cambia mi manera de vivir? Y no entiendo lo que hago. Y después vuelvo a hacer lo mismo de siempre. Porque está acá, escrito. Y dice la Biblia que como uno piensa, es como uno termina actuando. Hay algo interesante acerca de esto, voy más rapidito, el mate se va a enfriar. Esto de tener comunión con Dios es algo que es hacer amistad con Dios que te va transformando. Pero la comunión con Dios no se tiene solamente... Alguien está golpeando abajo, allá. Ahí va Jorgito. Tener comunión con Dios no es solamente un rato que uno pasa cuando está reunido. Es lo que uno ve, dice el apóstol Juan, 1 Juan 1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos acerca de Dios, eso es tener comunión. Es lo que compartimos entre nosotros. Entonces tiene mucho que ver con un ejercicio consciente de la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de orar sin cesar, no quiere decir que uno está, Señor, ayúdame, y no puedo trabajar, no puedo hacer nada porque estoy orando, entonces estoy con medio ojo haciendo algo y con medio ojo haciendo lo otro. No, eso no es orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Ni siquiera es hablar todo el tiempo, es que yo me doy cuenta que vivo en la presencia de Dios. Soy consciente de eso. Aún tener comunión con Dios tiene que ver con tener una mente despejada. Por eso dice Isaías 26:3. Dios le da una paz completa y lo protege con esa paz a aquel que insiste en pensar en Él. Tener comunión con Dios es estar tan unido con Él que pienso y soy consciente de que Él está conmigo siempre. Dios puede estar conmigo siempre, pero si yo estoy pensando en otra cosa, me lo pierdo. ¿Sí? Así que, bienvenidos. Ahí los van a ubicar. Muy bien. Bueno, continúen. Si quieren cafecito, está disponible allá el cafecito. Bueno, volvemos a esto. Estamos hablando de que uno, para descubrir la voluntad de Dios, tiene que empezar a pensar diferente. Y bueno, Dios nos da esta capacidad. Si alguien tiene Filipenses 4:8, lo volvemos a leer. Tiene que ver con que Dios nos habilita la oportunidad para pensar diferente. A veces uno quiere pensar diferente y termina pensando siempre lo mismo. Nuestros pensamientos suelen ser a veces reincidentes. Y muchas veces terminamos pensando lo que antes estuvimos escuchando. A ver cómo es eso. Un amigo tenía que me decía, yo siempre quería arrancar el día bien y siempre lo arrancaba mal. Hasta que me di cuenta que la mejor forma de arrancar bien un día es terminar bien el anterior. Si dormía poco a la noche,
si me quedaba hasta tarde mirando una peli, o si me nutría de cosas que no me hacían bien, ya el otro día lo arranqué mal. Y tengo otro amigo que decía, ¿cómo me costaba dormirme? Hasta que descubrí que lo último que yo hacía era mirar todos los informativos y me salpicaban con sangre de este que habían matado, del otro que hicieron esto, el otro. Y me iba a dormir y mi cabeza, en vez de tener paz y tranquilidad, seguía elaborando lo que había acabado de escuchar. Otro amigo que escuchaba rock pesado antes de dormirse, todo bien. Los que estaban cerca no podían dormir. Pero claro, cuando la mente está con ruido, es muy difícil poder encontrar equilibrio. Volvemos a esto. A veces uno quiere cambiar su forma de pensar y dice, yo quiero pensar diferente y no puedo, no quiero ser un mal pensado. No quiero decir, che, esto que está haciendo, no, seguramente lo hace por otro interés, seguramente hay alguna intención escondida. ¿Cómo hacemos para cambiar nuestra forma de pensar? Bueno, ojalá existiera un plumero para plumerear por ahí arriba. Al menos un par de cosas. Primero, la palabra de Dios. 119.9 de Salmos dice, ¿cómo una persona joven y de cualquier edad puede limpiar, despejar su cabeza? La palabra de Dios. A quien yo escucho es el que termina influenciando mis pensamientos. Si escucho mucho tiempo gente mal hablada, gente que habla todo con doble sentido, no quiere decir que uno se tenga que aislar del mundo porque cada vez se habla peor y cada vez lo que se comenta a veces está tan cargado de tanta morbosidad y cosas sucias, pero uno puede elegir qué quiere escuchar y eso va a afectar lo que uno va a pensar. Entonces, cuando uno más tiempo invierte en la palabra de Dios es como agua que purifica, que limpia mis pensamientos. Y es como que uno empieza a pensar diferente porque está escuchando la palabra de Dios que llega hasta el alma del Espíritu. Y otra cosa diferente, que es lo que dice Filipenses 4.8, es una habilitación que nos regaló Dios por creer en Jesús para elegir qué pensar. ¿Sí? Hay gente que se quiere sacar de la cabeza pensamientos suicidas, que se quiere sacar de la cabeza pensamientos de odio, que se quiere sacar de la cabeza pensamientos de lujuria, de cosas sexuales prohibidas, se quiere sacar y no, y me vienen, y me vienen, y me vienen, y yo no los puedo sacar, y no los puedo espantar. Fíjate lo que dice Filipenses 4.8, ¿alguien me lo lee? Es como que Pablo está diciendo, antes viene hablando de que uno le cuente a Dios lo que te preocupa, que eso te va a dar paz. La preocupación acelera la cabeza. Cuando uno le cuenta a Dios y le da gracias, la oración también es una buena forma de cambiar la forma de pensar, viene esto, que es que Dios me dice, tenés que pensar en esto. ¿Sí? Estamos en una época de tanta distracción que uno pierde la concentración muy fácil. Antes, los profes, los maestros, pueden decir, que no vuele una mosca. Hoy, si no vuela una mosca, se te quedan todos dormidos y las moscas vuelan acá adentro. Es muy difícil. Saben que las películas más apuntadas a chicos de 6 años para arriba, de más abajo, tienen imágenes que duran como mucho 5, 10 segundos. Si duran más, ¡ay, qué aburrida que es! No importa de qué trate. Una de las últimas películas de Spider-Man, la imagen o la escena más larga dura 13 segundos. 13 segundos. Quiere decir que estamos en un mundo así, apurado, apurado, apurado. Y vos querés mostrarle a tu hijo, no, mirá las películas que veíamos antes. Le pones 5 minutos y decís, eso veían. Y no había otra cosa. No, mirá la canción que escuchábamos antes. Uy, cuando la vuelve a repetir de nuevo, no, escuchá. Y es como que la rapidez hace que a veces uno no pueda darse cuenta que el nivel de concentración de hoy es mucho menor. Bueno, ahora, ¿qué pasa? La Biblia dice que esa paz de Dios que guarda nuestra mente y nuestro corazón nos da el poder, nos da la habilitación de parte de Dios para elegir qué pensar. ¿Y qué tenemos que pensar? Primero en cosas verdaderas. Esto es un filtro. ¿Sí? Te cuenta que agarrar un filtro, es decir, o un colador, es decir, listo, vamos a pensar solo en lo verdadero.
todos nuestros miedos se quedan colados ahí. Porque los miedos son suposiciones de cosas que creo que me van a pasar. Y a veces me paso pensando en, mirá si me pasa esto, si me pasa lo otro, si pasa esto, aquello. Si... Una cosa es la precaución, que tiene que ver con la prudencia, y otra cosa es el vivir perseguido por cosas que no existen. Y que posiblemente no me pasen nunca. Entonces, tengo que pensar en cosas que son verdaderas. El enemigo es padre de mentira. Otra forma de decirlo, vendedor de ilusiones. Simulador. Me genera pensamientos, ideas, y me puedo pasar horas pensando en pavadas. Para mantener mi cabeza en cosas que no son verdaderas. Verdadero. Todo lo honesto. Ya no tiene que ver con algo que solamente es real, sino que también es sincero. Uy, cuántas cosas le dedicamos a cosas que sabemos que no son sinceras. Verdadero, honesto, justo. Esto tiene que ver con algo que imita el carácter de Dios. Justo, algo que es puro. Uy, ¿qué cosas puras uno puede pensar? La nieve, qué blanca, que uno che, se me va limitando la capacidad de pensar. No. A ver, el Espíritu de Dios no limita nuestras capacidades, las potencia. Por eso el profeta Daniel, para nosotros era profeta Daniel, pero para el imperio de Babilonia era 10 veces superior a cualquiera que le hacían un examen. Era el más capaz de todo el imperio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. El Espíritu de Dios no anula, potencia. Justo, puro, honesto, verdadero, que tiene virtud, que es de buen nombre, algo que merece alabanza. Entonces yo, wow. Che, a ver, esta no. ¿Sabés en qué podemos pensar? En Jesús. Es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, merece alabanza. Todas las virtudes se encuentran en él. Entonces quiere decir que yo vivo un misticismo raro porque vivo pensando en Jesús y camino por las nubes. No. La idea de comunión no es ni más ni menos que llevarlo a Jesús a todo lugar donde voy. Y no quiere decir que ando mirando para el cielo de una forma rara. La luz del mundo me ilumina a todo lugar donde voy. Entonces hay cosas que yo las puedo entender y otro no la entiende. Las puedo discernir y decir, escúchame, esto es incoherente. Está en una época de tanta confusión que el otro día en la mesa de Mirta Legrand, justo la vi por ahí, una mujer estaba hablando de que estaba haciendo una obra de teatro para niños y le encantaba abrazar a los chicos y a los 5 minutos estaba hablando del aborto. Hay una incoherencia, hay algo que no tiene nada que ver. Y hay gente que defiende causa justa y a los 5 minutos le está robando al de al lado. Y hay gente que dice, yo digo la verdad. Y a los 3 segundos te está hablando mal del otro, porque le tiene envidia. Entonces decís, che, qué mezcla de cosas. Y todo en la misma persona y en una misma conversación. Ni hablar en un programa. Ahora, todo eso pasa por acá. Algunos dicen que por día pasan 100.000 pensamientos por la cabeza. Son muchos, ¿no? De esos 100.000 pensamientos, ¿cuántos son verdaderos? Pensamos en cosas reales. ¿Cuántas son puras? ¿Cuántas cosas son amables? Es por eso que esto de cambiar nuestra forma de pensar tiene que ver con cambiar nuestra forma de vivir. No hay tal cosa como el judío, y en la palabra de Dios aparece mucho la meditación. Ahora, no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco, porque cuando uno deja la mente en blanco, precisamente, no está meditando, está desconectándose, está en un estado de inconsciencia. La Biblia dice que uno es bendecido cuando medita en la palabra de Dios. Quizás no sea el mejor término, pero la idea es esta. Tengo algunos que conocen más de los animales, pero tiene 4 estómagos la vaca. Y después de cortar y de masticar todo y de tragar, por ahí se sienta la vaca y se pone a rumiar lo que estuvo masticando hace un rato atrás. Quizás la idea a nosotros no suena muy higiénica, pero la idea es que le saca todas las propiedades a eso que masticó. A veces uno lee la palabra de Dios y vos seguís viviendo el día como todos. Meditar es que uno siga masticando eso, siga pensando, a ver, y este principio, ¿cómo lo aplico a mi laburo de todos los días, a mi relación matrimonial, con el vecino, con la tía, en el banco, con mi cliente, en la escuela?
la persona empieza a cambiar su forma de vivir cuando cambia su forma de pensar. Y es interesante que a veces como creyentes creemos en Dios, amamos a Dios, pero nuestra forma de pensar no cambió. Y eso nos mantiene limitados a las mismas cosas que aquel que no tiene fe. Porque la fe no es un salto al vacío, no es desconectar nuestra conciencia, no es apagar las luces de nuestro entendimiento. Al contrario, la fe es iluminar con las evidencias del poder de Dios y de su palabra nuestra capacidad de pensar. Es interesante. Los pensamientos nos conectan con Dios, nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estoy insistiendo mucho con esto y me quedé con el mate. Para cambiar la forma de pensar, uno tiene que cambiar, cambiando la forma de pensar, uno cambia la manera de vivir. Algo más acerca de superar la depresión. No sé si ojearon un poquito, Fer me había dicho que vieron hasta la página 46, en el estudio aparecen dos personajes, como tantos otros que aparecen en la Biblia, que sufrieron depresiones muy grandes. Entre ellos aparece David y aparece el Salmo 143. Es re interesante el libro de Salmos y quizás es uno de los libros de la Biblia más fáciles de entender, no tanto porque explica muchas cosas, sino porque cuenta lo que uno quisiera decir y no sabe cómo decirlo. David dice, estoy angustiado, estoy deshecho, me siento morir. Entonces dice, hey, esa canción la conozco. Eso es lo que yo le quisiera decir a Dios y no sé cómo. Entonces uno va a darse cuenta que los salmos más lindos que escribió David son salmos que están cargados de circunstancias muy dolorosas, de muchas lágrimas, pero que cambia su forma de pensar en su comunicación con Dios y recibe una esperanza y un ánimo que lo hace sobreponerse a la situación a pesar de que pinta el panorama muy negro. ¿Cómo trabaja Dios con la depresión del ser humano? Es todo un tema. Sí, hay diferentes clases de depresión, hay algunas que tienen que ver con cosas químicas de nuestro organismo que no la podemos manejar, pero la depresión más conocida tiene que ver con esa que tiene que ver con lo que pensamos. Y que no importa si hoy el día es soleado o es nublado, si hace calor, hace frío, veo todo negro, no tengo ganas de nada. Una vez hablaba con una mamá y decía, me di cuenta de mi situación cuando yo, que siempre di la vida por mis hijos, un día no tenía ganas ni de levantarme, ni de bañarme, ni de cambiarme, ni de cocinarle a los chicos, no tenía ganas de vivir. Y me podían decir lo que me dijeran, no me importaba nada. Es decir, se puede llegar a un punto así, y algunos dicen, no, pero el que piensa así, pobre, debe ser un terrible pecador. No, lo tenés a Elías. El currículum de Elías era vivo en la presencia de Dios. Elías llegó a una de las victorias más hermosas en el Monte Carmelo, en la época del rey Acab, mostró el poder de Dios. Hacía tiempo que Israel no buscaba a Dios en serio y por una intervención suya, todo Israel empieza a decir, el Señor, el Dios de Israel, Jehová es Dios. Y todos cantan a coro como hacía años que no se cantaba en Israel. Sí. Elías está tocando el cielo con las manos. Está en su mejor momento hasta que una de las terribles, bruja con toda la letra, porque era bruja en serio, Jezabel, nunca le pongas ni a una perrita así, Jezabel le dice a Elías, para mañana no vas a tener la cabeza arriba. Y cuando Jezabel, la reina, hablaba, era brava. Y de un momento para otro Elías, que se siente respaldado por Dios, respaldado por los milagros, se va al desierto a correr, se echa bajo un arbolito y dice, me quiero morir, Señor, me quiero morir, basta, ya está, hasta acá llegué, no doy más. No pude superar lo que hicieron mis viejos, hasta acá llegué, me quiero morir. Estamos hablando de Elías, no estamos hablando de alguien que no sabe, que es un manojo de emociones, que un día te dice una cosa. Estamos hablando del profeta Elías, uno de los referentes de la Biblia.
Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, ¿quién viene a hablar con él? Moisés y Elías. No, estamos hablando de uno más. ¿Y qué pasa con Elías? Si vos fueras Dios, ¿cómo lo tratarías a Elías? ¡Hey, levántate! ¿Qué haces ahí tirado bajo un árbol? ¡Vamos! O quizás otro decía, qué terrible pecador que sos, nunca te esperaba que estés así tirado. Es emocionante cómo Dios lo trata a Elías bajoneado. ¿Cómo lo trata? Cuando uno está triste, tiene ganas de dormir, así que se queda dormido Elías. Y Dios manda un ángel que le deja una jarrita de agua a la cabecera con una tortilla asada, una cosa así, calentita, recién hecha, sobre las brasas. Lo toca en el hombro como si estuviera en un hotel 5 estrellas que tiene desayuno incluido. Dice, Elías, levántate, toma agua y come. Y Elías se despierta, toma agua, come y se vuelve a dormir. Tipo ese chico que está de vacaciones. Al rato, otra jarrita, otra tortita. Elías, sí, levántate, vuelve a comer, toma, porque te espera un largo camino, la cosa no terminó acá. Elías come, toma, recobra fuerza y camina 40 días, 40 noches y tiene uno de esos encuentros en Dios, de Dios único y maravilloso. Y Dios le habla del futuro. No está diciendo, acá se terminó todo. Le dice, Elías, está bien. Todavía tenés algunos partidos que seguir jugando. Es muy interesante. Primera Reyes 19 cuenta esto. ¿Cómo te trata Dios cuando vos estás depresivo? A veces decimos, no, depresión es que hace un mes que no te levantás. No, a veces uno se levanta todos los días y la depresión la lleva adentro. Se la carga al hombro y la saca a pasear todos los días. ¿Y de qué viene esa depresión? Muchas veces por no saber explicar lo que sentimos y lo que nos pasa. Y muchas veces es porque se adueñó de nuestra cabeza recuerdos y pensamientos del pasado que nublan nuestro presente y que no nos dejan ver lo que Dios planeó para nosotros. Dios es capaz de agarrar los pedazos de nuestra historia, llenarla de gracia y hacer que todo eso de lo cual estamos tan dolidos de haber vivido termine siendo un trampolín para lo que viene o una oportunidad de servicio. Es interesante cómo Dios es capaz de alentarnos. Y así como sopló aliento de vida en Adán, sigue soplando aliento de vida en aquellos que no dan más. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y cuántas veces uno puede vivir esto? Muchas veces. Porque a veces no lo sabemos ni cómo explicar, pero a veces no hay fuerzas para seguir. La Biblia cuenta que cierta vez el apóstol Pablo estaba predicando y había mucha oposición y amenazas. Y Dios le habla y lo alienta. De hecho, tengo mucho pueblo en esta ciudad, tenés que seguir. Hacía 14 días que no comían, estaban en un barco que hacía 14 días que no veían ni sol, ni luna, ni estrellas, nublado, tormentón de aquellos, todos mareados, todos con náuseas y todos con miedo a morirse, hasta que Dios le habla a Pablo y le dice, Pablo, quédate tranquilo, vos vas a ir a dar testimonio de mí delante del César, así que decile a toda la tripulación que yo los voy a proteger. Y recupera el ánimo y se los hace recuperar a todos. Es interesante cómo Dios nos alienta, y que decía así el apóstol Pablo a los Corintios, Dios nos consuela en nuestras situaciones difíciles para que también nosotros podamos consolar a los que están viviendo situaciones parecidas. Dios no solamente nos da para que nos alcance a nosotros, sino que nos da para que tengamos y para que repartamos. Siempre la gracia del Señor es así. Así que interesante cómo el Señor nos alienta, nos perdona, nos desafía, nos da nuevas fuerzas. Ahora, dos cositas más acerca de esto. Si alguien tiene Santiago 3, 17 y 18, sería lindo, porque en medio de todas estas situaciones de pensamientos, de cosas que a veces uno no sabe cómo manejar, de situaciones que a veces son
varias gotitas que rebalsaron el vaso, y uno no sabe decir, bueno, pero ¿por qué me siento tan así? No es la sumatoria de desgaste de tanto tiempo, de situaciones que no cambian, de que hoy me pasó esto, y de que me agarró con la guardia baja, y cuando uno está viviendo diferentes situaciones, Santiago 1.2 habla de que uno tiene que tener gozo cuando pasa pruebas, porque Dios está trabajando. Está haciendo un trabajo perfecto a medida, está juntando los pedazos de historia y está derramando su gracia, está uniendo el rompecabezas divino. En ese momento uno necesita pedirle sabiduría a Dios para saber cómo seguir, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es esa sabiduría que nos da Dios? Es interesante lo que dice ahí Santiago 3, 17 y 18. ¿Alguien me lo lee? Entonces fíjate cómo la forma de pensar, de los pensamientos, de la sabiduría de Dios, es puro, pacífico, amable, lleno de frutos. Puede que no tenga acomodada toda mi economía y todas mis situaciones, pero cuando en medio de la situación que me quiere hundir, busco al Señor y le pido su sabiduría, Él cambia mi forma de pensar. Es esa su respuesta. David decía en el Salmo 16:7, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, pero Señor, yo te alabo porque a las noches me enseñás a través de tu conciencia. ¿Te pasó alguna vez, de mi conciencia, te pasó alguna vez que te quedé dormir y no te podés dormir? Antiguamente no había tele, ni celular para jugar, ni para ver todas las historias de la gente. ¿Qué pasaba esas noches de desvelo? Dios nos hablaba al corazón. Porque es en esos momentos donde está todo apagado, donde no tengo ninguna otra actividad que hacer, donde nos dice, déjame que te enseñe lo que no te puedo enseñar durante el día. David decía en el Salmo 16, Señor, te alabo, de noche me enseñás a través de mi conciencia. Dios nos aconseja, su sabiduría despierta creatividad en nuestra mente, en nuestro corazón. Es interesante cómo Dios trabaja para ayudarnos a superar la depresión. Algo más que decía, la hoja 45 es de no repetir las historias. Hace tiempo hablaba con un muchacho, con Emanuel, un amigo de Santa Fe, yo lo conocía de chiquito, y en su adolescencia yo me acuerdo que él tiene una crisis muy grande de bronca contra su papá, odio, para ser más preciso. Entonces charlando con él, me decía, mi vieja es lo más grande que hay. Dice, no es porque sea mi vieja, pero dice, es una buena persona, mi viejo no le puede hacer eso. Qué poco hombre, cómo la va a traicionar, y no fue una sola vez, varias veces. Lo odio a mi viejo, no le puede hacer eso a mi mamá. Se desahogó, seguimos charlando otra cosa, y a los 5 minutos me está contando de que está saliendo con 2 chicas al mismo tiempo. Y me lo contaba sin darse cuenta de lo que me estaba diciendo. Digo, para. Pido un bar. Le digo, Emma, lo que vos le estás haciendo a esas pibas es lo que tu papá le está haciendo a tu mamá y a vos te da tanta bronca. No es lo mismo, pero se quedó carburando. Y es lo mismo. Quiere decir que vos estás repitiendo la misma historia. El pecado originalmente significa la palabra apuntarle a algo que yo creo que es bueno, que me va a hacer bien, pero errarle feo. Entonces el pecado es engañoso, el pecado endurece el corazón, el pecado me separa de Dios. No solo es desobediencia, es una decisión que yo creo, me juego la vida que va a salir bien y sale mal, porque eso es pecado. Ahora, una de las cosas que hace el pecado es que me esclaviza y hace que yo termine sirviéndole. Pablo decía en Romanos 6, a través de Cristo ya el pecado no puede tenernos de hijos, no se puede enseñorear de nosotros. ¿Cuánta gente que vos conocés, y a veces uno mismo, ha dicho, yo no voy a repetir la historia que viví cuando era chico, yo voy a ser diferente? Y al tiempito te das cuenta que la repiten igual o peor todavía. Yo estoy cansado de haberlo visto a mi papá alcohólico.
Y al tiempo, para callar sus penas, hace lo mismo. Porque es lo que aprendió, es lo que vio. Y es lo que el pecado nos lleva a hacer. Es algo que termina dominándonos, adueñándonos. A ver, si vos ves que un montón de amigos tuyos mueren por sobredosis o terminan re mal y decís, listo, esto no es para mí. Nunca sirvió y no va a servir nunca. Se fundirían todos los narcos si nadie le compra. Pero existe el pecado, que hace que uno se autoengañe y, como decía Sansón, esta vez voy a salir como las otras. Y cada vez uno termine más enredado y más enredado, porque es una forma de tratar de conseguir cosas que me da Dios de una forma trucha, más barata, que nunca termina saliendo como esperé. Entonces, ¿cómo hacer para no repetir las historias de mis padres, de mis abuelos? Tenemos una oportunidad única, increíble, cuando Dios agarra los pedazos de nuestra historia y a través de la cruz perdona, santifica, y su gracia reconstruye de esos pedacitos de historia y hace algo hermoso. Tenemos la oportunidad única de construir algo diferente. Dice Isaías 61 que el Espíritu del Señor está sobre mí, nos unge y nos ayuda a reconstruir los escombros de otras generaciones. Estamos viviendo en una época tan complicada donde la gente está cuestionando si la idea de Dios, de familia, papá, mamá, hijos, es un invento humano que no funcionó, que es una mentira que nos han estado enseñando. Está todo tan cambiado, porque lo que uno está viendo es la desintegración de la familia. Las familias no están funcionando, son familias disfuncionales. Las parejas ya no saben de qué forma sostenerse en el tiempo. Y uno dice, no, yo quiero un amor para toda la vida. Y escuchás a los cantantes que te hablan de un amor para toda la vida y en la tercera estrofa te sigue hablando de la herida del pasado y la que va a volver a repetir. Y vos decís, pero siempre lo mismo, siempre dando vuelta en el mismo lugar. ¿Cómo hacer para cambiar la historia? Y ahí tenemos la oportunidad única, increíble. Dios cambia nuestra vida cuando cambia nuestra forma de pensar. Y tenemos algo extra, es el poder del Espíritu de Dios que nos ayuda a revertir la tendencia que ha traído la familia quizás de años. Hay algunos casos en la Biblia. El libro de Reyes es muy interesante. Arranca con la historia de Salomón, pero empieza a venir un montón de reyes y esto es lo que se repite. Te cuenta quién es la mamá de ese rey y si hizo lo bueno y si hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasa? Empieza a venir una seguidilla de reyes en Israel donde se le dice estas palabras. Les fue cosa muy fácil seguir viviendo como vivían sus padres. Porque uno no tiene que hacer nada, tiene que dejarse llevar, hacer lo mismo. Ahora, por ahí se levantaban ciertas personas que se aferraban a la palabra de Dios y decían, no. Vamos, yo necesito otro plano para diseñar la historia de mi vida, de mi familia. Aparece el rey Ezequías, por ejemplo, le invito a que lo lea Segunda Reyes 18 al 20, después que lo lea en casa, o el rey Josías. Son reyes que venían de padres malísimos, de abuelos y de bisabuelos que habían hecho las cosas pero muy mal. Por ejemplo, el antepasado del rey Josías, su papá era un rey que vivió 2 años y lo mataron sus propios sirvientes de lo malo que era, y la gente ni lo lloró. Pero su abuelo, el rey Manasés, fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. El templo de Dios lo llenó de otros altares, a otros dioses, mató un montón de gente inocente, hizo todo lo peor, pasó la raya y superó los récords de lo peor que habían hecho todos los reyes anteriores. Lo único que hizo al final de sus días es que se arrepintió, pero no pudo cambiar todo lo que había hecho. Bueno, y los antecedentes que tenía Josías eran decir, bueno, papá lo mataron joven de lo malo que era, el abuelo, desastre. ¿Qué se podía esperar de él? Nada bueno. Sin embargo, en su adolescencia, escucha la palabra de Dios, se la leen, y dice la Biblia que su corazón se enterneció tanto que empezó a hacer cambios, primero en su propia vida, en su familia, en el reino. Y dice la Biblia que no se levantó otro rey como el rey Josías, que se volvió a Dios con todo su corazón.
cambió la tendencia y dijo, yo no pienso repetir esta historia. Qué maravilloso es que el poder de la palabra de Dios, con el respaldo de su Espíritu trabajando en nosotros, nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar y nos da el poder que necesitamos para decir, yo no pienso repetir la historia. Hablando de repetir la historia, no quiero irme más tarde, pero quiero terminar con esto. Mientras suena de fondo la misma canción, puedo pedirle, pero suavecito. Te quiero contar de un amigo que se llama Sergio. Es un amigo mío de Santa Fe. Y al final volvimos a repasar ciertas cosas, pero vale la pena que volvamos a pensar en esto, porque de esto depende la serie 3, de que haya un cambio en nuestra forma de pensar. Es un cambio que optamos por fe. La fe es una decisión que uno toma. Sergio era hijo de un papá militar, y imagínate cómo fue su infancia. Él me decía, no me acuerdo de un abrazo que me haya dado mi papá. No me acuerdo de una felicitación que me haya dado mi papá. Todo era exigencia, 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 exigencia. Y cuando lograba hacer algo, la exigencia era mayor todavía. Sufrí la relación con mi papá. Ahora le tocó ser papá a él. Él me contaba. Entonces él decía, yo ahora tengo la oportunidad de elegir porque conocí a Jesús. Pude perdonar a mi papá y ahora yo soy el que lo abrazo. Ahora yo ya soy grande. Ahora los abrazos que no me pudo dar, se los voy a dar yo. Y dice, me doy cuenta que a él lo trataba de una misma forma, no podía dar lo que nunca había recibido. Así que aun cuando yo lo abrazo como hijo, él ni sabe cómo responder al abrazo porque nunca lo trataron así de bien. Pero ahora su esposa está embarazada. Ya los chicos son grandes, pero te estoy contando la historia. Entonces él dice, a mí no me puede pasar lo mismo. Mis hijos no tienen que sufrir lo que yo sufrí. Y no vaya a ser que yo sin querer queriendo copie el mismo modelo hasta inconscientemente y sea frío, no sea amoroso ni amable. Entonces se le ocurrió decir, vamos a ensayar antes de que nazca. Entonces le empezó a hablar a la panza, en épocas donde no se solía hacer. Entonces le empezó a decir, Gonzalo, su esposa Marisa, pancita, Gonzalo, hijo, te amo. La esposa lo miraba y decía, bueno, al otro día, hijo, te amo. Los 9 meses estuvo practicando, porque él decía, yo en esto no le puedo errar, no le puedo errar. Yo tengo que darle algo mejor de lo que recibí. Y puedo dar algo mejor porque el que está conmigo es el mejor de todos, es el Señor Jesús. Entonces llegó el día del parto, pidió y dijo, si puedo estar, yo quiero estar. Y cuando por primera vez lo tiene en brazos, él después me contaba, encima es muy grandote, y él me dice, es que me debe haber visto, debe haber pensado que yo soy un loco, pero yo ahora tenía que en vivo y en directo hacer lo que había estado practicando 9 meses. Le dieron ese bebé chiquitito que le sobraban las 2 manos y cuando lo ve en la cara dice, ¡hijo, te amo! Listo, el bebé ni sabía que era, pero dice, yo me doy cuenta que ahí rompí algo. Rompí una tradición que venía desde que yo era chiquitito. Pero no venía solamente de ahí, venía de cómo lo habían tratado a mi viejo, porque jamás le habían dicho te amo. Jamás le habían dado un abrazo y él hizo lo mismo, replicó lo mismo, no pudo cambiar la tendencia. Ahora yo con Cristo tengo una nueva vida, puedo cambiar mi forma de pensar. Ahora tengo un nuevo referente, Dios me ama, es mi Padre. En vez de exigirme, me da gracia. Y él me dijo, yo ese día rompí eso, desde el primer momento, apenas lo tuve en los brazos. Hoy no me cuesta decírselo. Es más, se lo digo de más. Hasta que me tienen que decir, basta papá, ya sé. No importa. Prefiero ser cargoso. Pero prefiero tener esta libertad en Cristo de decir, yo no voy a repetir la misma historia que hicieron conmigo. Tenemos la oportunidad única de revertir, hacer de cuenta que
venimos perdiendo con Francia en el primer tiempo y decir, si me dejarían jugar un ratito. Tenemos lo que nos queda de vida, no solamente para cambiar ciertas cosas, sino para que la gracia de Dios tome nuestra historia, sane nuestro pasado, pero aún con esas piezas del pasado, haga una obra de arte en nuestro presente y en nuestro futuro. Yo quiero que cierres tus ojos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia lo que está delante. ¿Será que todavía hay prejuicios? ¿O que la fe no nos deja pensar más allá de lo que hemos visto, hemos oído? Dios es poderoso para renovar nuestra forma de pensar. Pero como es poderoso, también es un Dios amable y caballeroso si cabe en términos. No va a forzar nuestra mente, no nos va a cambiar cuando estamos dormidos. Está esperando de que voluntariamente, como el Fer lo decía el miércoles pasado, Romanos 12, presentemos nuestro cuerpo como una ofrenda viva. Voluntariamente le digamos, Señor, cambia mi forma de pensar. No quiero repetir historias. Quiero darte la oportunidad de que escribas algo nuevo y maravilloso. Señor, nos conoces a nosotros. Conoces de dónde venimos. Aún conoces cosas de nuestra familia que ni nosotros conocemos, pero que de alguna forma nos han afectado. Gracias, Señor, porque aún las cosas más oscuras, tristes y dolorosas las podés convertir en algo glorioso. Y aún lo que más nos dolió y lo que más nos afectó, hoy puede ser una herramienta en tus manos para que nosotros seamos de bendición a otros. Señor, revertí esas tendencias que nos llevan a pensar de una manera mediocre, conformista, limitada. Señor, si tus planes son superiores, si tus planes marcan nuestro destino, si nuestra suerte no depende ni de los gobiernos, ni de la economía, ni de la política mundial, nuestra vida depende de tus promesas, de tu amor, de tu poder, de tu gracia. Señor, gracias porque has empezado a hacer un trabajo en nosotros. Te pedimos de que no seamos obstáculo ni demoremos nosotros la situación. Queremos con humildad darte la libertad para que trabajes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de decidir y aún en nuestra forma de creer. Eres el Dios de nuestra esperanza. Señor, seguimos creyendo de que vas a hacer cosas importantes con nuestra vida. Te las volvemos a presentar a ti en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Si bien es cierto que repasamos varias cositas que por ahí ya se vieron en